Pues después de alabar al Señor en este día tan hermoso que el Señor nos dio, quisiéramos continuar con la serie de predicaciones del libro de Daniel. Y seguimos en el capítulo 2, en el tema denominado La roca que lo llena todo. Y es la última parte de este capítulo 2. Y es muy importante entender específicamente lo que tiene que ver con el final del sueño de Daniel. Para nosotros como cristianos significa tanto. Pues iniciamos la lectura en la TLA, donde Daniel le dice al rey Nabucodonosor la interpretación de su sueño. Y abran sus Biblias en la traducción en lenguaje actual. Daniel capítulo 2, versículo 36. Si gusta, lo leemos juntos, si gusta ponerse de pie. Y enfóquese en algunas preguntas mientras lo leemos respecto a la segunda parte del sueño, específicamente la piedra, que es cortada de una montaña y que no es cortada con mano de hombre. ¿Qué es la piedra? Es la primera pregunta que pudiéramos decir. ¿Quién es la piedra? ¿Y por qué se vuelve una montaña que llena la tierra? Dicho esto, y con estas preguntas podemos ver cómo Daniel revela y explica el sueño. Y este sueño, como les digo, tiene mucho que ver con la iglesia, con cada uno de nosotros, con la vida personal de cada uno de nosotros. Y leemos en el texto que dice el versículo 36, explicando Daniel, ya le dijo, tú soñaste una estatua y la estatua era destruida, en pocas palabras, ¿verdad? Y dice Daniel, este sueño a Nabucodonosor quiere decir que su majestad es el rey más poderoso de todos los reyes. Su majestad es la cabeza de oro, pues el Dios del cielo lo ha hecho rey y le ha dado mucho poder y mucha honra. También le ha dado poder sobre toda la gente que vive en la tierra y sobre todos los animales que hay en la tierra y en el cielo. Después de su majestad, habrá otro rey menos importante que usted. Y luego vendrá un tercer rey, representado por el cobre, que dominará toda la tierra. Y por último vendrá otro rey, que tendrá la fuerza del hierro. Este rey vencerá a los otros reyes, así como el hierro vence a los otros metales. Su majestad vio en su sueño que los pies de la estatua eran de hierro y de barro, y eso quiere decir que el último reino estará dividido. Será fuerte como el hierro, pero también será débil como el barro. La mezcla de hierro y barro en sus pies quiere decir que este reino tratará de mantenerse unido. Para eso, harán matrimonios entre las familias de los diferentes reinos, pero así como no es posible unir el hierro con el barro, tampoco será posible que ese reino se mantenga unido. En el versículo 44 cambia toda la escena y dice, sin embargo, en esos días, el Dios del cielo enviará a un rey que reinará para siempre y al que nadie podrá vencer. Al contrario, será quien destruya a los otros reinos. Y bueno, eso es lo que significa, dice el 45, la piedra que nadie arrojó y que destruyó la estatua. Su majestad, esto es lo que el gran Dios quiere que usted sepa acerca del futuro. Tanto el sueño como su significado son verdad y todo pasará como se lo he dicho. Entonces, básicamente, y antes de orar, el sueño tiene dos partes principales. Y en la primera parte está la estatua, donde dice, tú veías en el 2:31, y presenta una estatua de proporciones gigantescas de 4 metales diferentes, de valor diferente, del cual hablamos con un poquito más detalle en la predicación pasada. Pero en la segunda parte del sueño, cuando dice en el versículo 34, estabas tú mirando, presenta la destrucción de la estatua. Y es por parte de una roca, de una piedra, que es arrojada y que nadie arrojó. Cuando menos no ven en el sueño que alguien la arrojó porque Dios no se ve, Dios no lo podemos ver, pero es Dios el que lo hace. Y esta piedra
se convierte en una inmensa montaña que llena toda la tierra. Si nosotros nos acordamos de cómo está el texto, nos vamos a dar cuenta que Daniel le reveló el sueño, que ya no se acordaba Nabucodonosor. Daniel le interpretó el sueño, pero difícilmente creo que ellos entendieron lo que el Espíritu estaba diciéndoles en su totalidad. Y eso se ha de entender espiritualmente, el Espíritu Santo. Por eso ahí en la figura donde dice anterior, donde dice que el sueño tiene dos partes principales, ahí hay un sello en la imagen que dice sellado para el tiempo del fin, porque en Daniel 12:4, que es el final del libro, el Señor le dijo a Daniel, sella el libro para el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque a lo mejor el mismo Daniel no le entendió. El rey se quedó muy complacido con la interpretación, pero no quiere decir que lo hayan entendido. Pero ellos estaban seguros de que Dios le habló. A veces así es, como nosotros sabemos que Dios nos habla, pero no estamos seguros bien de lo que nos habla. Y bueno, ya estamos felices con el hecho de que nos hable, pero vamos a orar para que el Señor nos explique por medio de su Espíritu Santo todo esto. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que este es un libro que fue sellado, pero creemos que estamos en el tiempo del fin. Por eso te pedimos, Señor, en esta ocasión una vez más, de tu misericordia, para quitar toda oposición, para que podamos entender de tu palabra. Y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda accesar a nuestra mente, a nuestro corazón, sobre todo por medio de nuestro espíritu, para que nos explique más de estas preciosas verdades que están en tu palabra desde antes de que sucedieran y que hoy, Señor, estamos viviendo. Padre, ayúdanos con esto a consolarnos y a darnos esperanza sobre nuestra vida y lo que estamos, Señor, hoy pasando. En el nombre de Jesús, usa esta disertación de tu palabra para hablarnos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Puede tomar asiento. Y bueno, nos da mucho gusto que podamos seguir con estas maravillas, esta maravilla de la palabra de Dios que se hace vida cuando nosotros la estudiamos a través del Espíritu Santo. Y bueno, vemos en la estatua, si nosotros nos enfocamos un poquito en general, que después, visto de esta fecha hacia atrás, sabemos ya las fechas, sabemos ya cómo fue la historia, pero Daniel la estaba contando a futuro. Y sabemos que aquella cabeza de oro, que significaba el reino donde estaba Daniel, y sobre todo el rey al cual le estaba hablando, era Nabucodonosor, representando a los caldeos en lo que llamamos Babilonia. La cabeza de oro es lo máximo, ¿no? Pero si nosotros nos vemos bien con detalle esta estatua, nos vamos a dar cuenta que es una línea del tiempo y que a través del tiempo, conforme va pasando el tiempo, se va deteriorando y va valiendo menos la estatua. Empieza en oro, después sigue Persia con sus pecho y brazos de plata, y bueno, sabemos que la plata vale menos que el oro. Después sigue Grecia con los muslos y el vientre, y sabemos que este es de cobre, de bronce, ¿verdad? En los lugares, ¿verdad? Cuando compiten los Juegos Olímpicos, ahí simplemente ya te das cuenta de cuál vale más. Medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce, ¿no? Una vez dicen la historia, ¿verdad? Que un mexicano se llevó varias medallas de oro, pero tristemente lo agarró la policía antes de regresar a México, ¿eh? Pero bueno, eso es otra historia. Babilonia era de oro, luego sigue plata y luego sigue bronce. Y Roma, aunque tiene un elemento de mucho menor valor, nos damos cuenta que es mucho más fuerte que los otros metales finos. Con esto lo que quiero decir es que nos han engañado desde que estudiamos en la escuela primaria, en el kinder o en el middle school, diciéndonos que hay una teoría muy cierta, según ellos, de la evolución. Pero yo creo que Adán era terriblemente inteligente. Hoy cuando vemos a una persona que hace matemáticas sin tomar una calculadora o un lápiz y un papel, decimos es un genio, ¿verdad?
o es un fenómeno. Pero en realidad los fenómenos somos nosotros, deberíamos todos ser así. Pero nuestra mente se ha ido corrompiendo a través del tiempo, de manera que se ha ido degradando. Y el que tengamos más tecnología hoy, el que tengas en tu mano un teléfono sorprendente que tiene varias versiones de la Biblia, que tiene acceso a videos, que tiene acceso a mucha información en internet, no quiere decir que seamos más inteligentes. La palabra de Dios dice que la ciencia se aumentó, pero entre más inteligente sea nuestro teléfono, menos inteligente parece que somos nosotros. ¿Por qué? ¿Quién sabe cómo funciona el teléfono? ¿Quién sabe cómo las ondas van a través del aire hacia una antena o hacia un dispositivo de entrada y cómo se reproducen? ¿Quién sabe todo eso? Pues muy pocas personas. Pero en la antigüedad las personas sabían más. Y bueno, no sé si estés de acuerdo conmigo. Lo triste es que no hay réplica. Pero no hay manera que me digas no estoy de acuerdo contigo. Pero un día nos echamos un cafecito y tú pagas lo demás, yo pago el café. Digo, si va a haber cena. Y platicamos, ¿verdad? Qué bonito puede ser que platiquemos de estas cosas tan interesantes. Pero lo que vemos aquí es una retroevolución y es lo que la palabra de Dios está diciéndonos y es lo que podemos ver nosotros simplemente al ver la ecología, la economía, la degradación moral. Y todo esto son señales de que vamos hacia atrás, de que vamos retroevolucionando y vamos hacia el fin. El origen de la estatua y la piedra es diferente. Nosotros podemos ver que la estatua toda sale de donde mismo y está unida. El reino de la piedra es otro lado, es de otra parte sale. Y lo que erige la estatua es la humanidad, ¿verdad? Babilonia, el primer imperio babilónico fue muchos años antes de Babilonia de Nabucodonosor. Y ahí fue donde se crearon las primeras ideas de un reino, de una humanidad, de estar todos juntos. Cuando Dios le había dicho tanto a Adán como a Noé, le dijo, llenen la tierra, sojúzguenla, esparzan sus semillas sobre la tierra y llénenla. Pero tristemente los hombres nos ha gustado hacer ciudades aglomeradas, ¿verdad? Y tenemos ahora apartamentos llenos de gente. No tenemos, hay ciudades donde no hay plazas, no hay árboles, no hay, gracias a Dios porque en Austin todavía podemos ver fauna, pero imagínate, así es como sentimos gozo cuando te dan tu casa de Infonavit y no puedes poner un perro grande en el patio porque no haya manera como voltearse, ¿verdad? Entonces tenía un perro que caminaba para adelante y para atrás, un pasillo. Y ya el miércoles lo cambiaba de lado para que no se aburra. Un gran danés en el patio, que es una... Pero así estamos amontonados cuando Dios quería que fuéramos prósperos. Pero siempre ha habido la humanidad con sus ideas en contra de las de Dios. En el sueño Daniel ve la piedra como una montaña y el pensamiento babilónico consideraba la montaña como el domicilio de los dioses, el monte Olimpo, el monte de los dioses. No, hay muchas... bueno, no me voy a poner a hablar de sectas o de herejías, pero siempre transgiversando todo lo de Dios, el santo monte de Dios o el tabernáculo verdadero que está en el cielo. Y de allá fue mandada esta piedra de la presencia de Dios para destruir la estatua. Entonces, ¿qué o quién es la piedra? Esa es la pregunta, ¿no? La piedra es algo y la piedra es alguien. Y tiene mucho que ver con nosotros porque en realidad nosotros tenemos que entender esta parte del sueño mejor aún que Daniel o mejor aún que Nabucodonosor. Y sí se puede porque aunque ellos eran muy inteligentes, el Espíritu Santo está con nosotros. Y hoy podemos estar viviendo el tiempo en que ya viene la piedra. ¿Cuántos saben que ya viene la piedra? Eso es lo que creemos, se los voy a explicar. Si alguien no entiende bien esto, pues para eso está esta reflexión del día de hoy. Y el apóstol Pedro, que dicho sea de paso quiere decir piedra, ¿verdad? Habló de la roca. Nos comenta en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4, y dice,
No sé si recuerdan el tiempo cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres una piedra, pero sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, edificaré mi iglesia. No quiere decir que sobre Pedro y que Pedro es el primer papa y que, bueno, esas son historias que contaron a alguien que no está basado en la palabra de Dios. Pero la interpretación correcta es que Pedro es una piedra, no la principal, pero sobre Jesús, la piedra principal, iba a estar construida la iglesia. Y esto es interesante porque aquí Pedro, precisamente, es quien explica, el Espíritu Santo le dio la tarea de explicar a él, dice que tenemos que acercarnos a Jesús, acercándonos, dice, a él, el versículo 4, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ¿qué quiere decir? Que Pedro es piedra viva, que Juan era piedra viva, que Pablo era piedra viva, y que ustedes y yo somos piedras vivas, vivimos. Y así nosotros como piedras vivas seamos edificados como una casa espiritual. Es el trabajo del día de hoy, actual, antes de que venga la piedra, porque todavía estamos en el tiempo de la estatua, todavía no viene la piedra. Y en este sentido nosotros tenemos que poner atención de ser casa de Dios, juntos la iglesia, todos aquellos que reciben a Cristo en su corazón, todo MCI desde Venezuela hasta el norte, y todas aquellas iglesias también que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, tenemos que ser como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer, dice el versículo 5, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo se hace por medio de Jesucristo. Versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura, la palabra de Dios. He aquí pongo en Sión la piedra principal, la piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, iglesia, pues los que creéis, él es precioso. ¿Cuántos creen que Jesús es precioso? Para nosotros él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, la piedra sobre la cual nosotros estamos seguros que es preciosa, pero para los que no creen, esa piedra desechada ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa es la noticia que ellos tienen que saber antes de que pierdan su vida. Porque si la pierden sin creer en esta piedra que es Jesús, pues se van a perder para siempre. Pero si tú estás sobre la piedra, aunque tu vida termine aquí en la tierra, tú sigues de pie y sigues seguro. Y dice el versículo 8, y piedra de tropiezo. Para ellos es una piedra de tropiezo, lo que para nosotros es una bendición. Para ellos es una roca que hace caer porque tropiezan en la palabra. Entonces aquí hay un juego de elementos, la palabra, la piedra, las piedras, Jesús. Y todo esto tiene mucho que ver con la obra de Dios que Él está haciendo en nosotros. Y si no estás arriba de la piedra, si no estás en Jesús plantado, tienes problemas. Dice el versículo 8, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. O sea, no hay otro destino. O estás en la piedra o estás fuera de la piedra y en peligro. Jesús siempre estuvo para Israel. Una de las cosas importantes es que Dios tiene sus tiempos. Los primeros 2 días hablábamos de la semana de miles de años por día, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y en los primeros días estaba la humanidad. Primeros 2 días. Después, otros 2 días fueron para Israel. Y Jesús estuvo hablando sobre un cordero que iba a venir desde que hubo pueblo de Israel. Porque cuando había una familia, Dios escogió a Abraham para que a través de él viniera la promesa. Pero cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, lo sacó por medio de un cordero que tenían que sacrificar y poner la sangre sobre el dintel de la puerta, como diciéndole a Israel, este es el cordero de Dios que te va a ayudar, que te va a librar, que te va a libertar.
Pero ellos no lo conocieron cuando llegó. 2000 años después de que Israel se hizo Israel, ya como pueblo, ya con Moisés, como familia de Abraham, pero como pueblo saliendo con Moisés. Y después de 2000 años de que Abraham fue llamado a ser el pueblo de Dios, vino Jesús a la tierra. Primera de Corintios capítulo 10 nos explica que todos bebieron, todo Israel, todo el pueblo de Dios en aquella época. Ahorita la iglesia es pueblo de Dios. Israel es un pueblo que tiene un pendiente con Dios y también es de Dios. Pero en aquella época dice que todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían el agua que salía de la roca que los seguía. Fíjate bien, una roca seguía a su pueblo. Y dice, la roca era Cristo. Esa era la roca. Pero los demás dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, no porque pecaron, no porque se alejaron de Dios, no por lo terrible que hayan sido sus pecados, sino porque no aceptaron la roca. Ese es el problema. El problema es no aceptar la roca y no vivir de acuerdo a su palabra. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y cuando nosotros vemos lo que dice Lucas capítulo 20, Jesús les explicaba también, ya estando Jesús en la tierra y siendo rechazado desde el principio de su ministerio por muchos y al final oficialmente por los sacerdotes cuando entra al templo. Y él es rechazado aquel domingo de Palmas o de Ramos, oficialmente ya por el pueblo de Israel, porque se apareció como el rey, como el rey manso y humilde que venía sentado sobre un burrito para presentarse como rey, y no pudo ser rey, no pudo establecer su reino con Israel, porque fue rechazado por Israel. Y bueno, pudiéramos criticar a Israel, pero eso se lo dejamos a Dios porque no nos queda andar criticando a nadie. ¿Quién no tiene pecados para criticar a los demás? Pero lo que podemos hacer es agradecer a Dios por la oportunidad que nos dio en ese momento de ser salvos nosotros también. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y hizo hijos de Dios a todos los que en él creyeron. Es por eso que se inaugura otros 2 días, otros 2000 años de la iglesia. Y Jesús siempre les explicó. Y dice el versículo 17 de Lucas 20, pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y fíjate bien todo lo que dice el 18. Y mira la estatua abajo. Ahí está la estatua con todos los reinos, ¿verdad? Y en la imagen. Pero dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Iglesia, hermano que creíste en Jesús, persona que has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, tú estás sobre la piedra. La piedra no cayó sobre ti, tú estás sobre ella. ¿Y sabes qué dice de los que están sobre ella? Todo el que cayere sobre la piedra será quebrantado. Pero hay una cosa peor, tú puedes decir, ay, me va a ir mal si estoy con Cristo. Hay gente que no quiere estar con Cristo porque tiene que cambiar, tiene que negar el yo, tiene que ser diferente, tiene que buscar santidad, tiene que ver no series de Netflix, algunas, otras sí. Por ejemplo, las que el pastor ve, tú también las puedes ver. Porque no todo edifica. Y tenemos que ser quebrantados, pero vamos a estar seguros. Tendremos que cambiar la imagen de Jesús y eso es lo mejor que podemos hacer, aunque nos cueste. Pero imagínate que la piedra te caiga arriba a ti. ¿Qué va a pasar? Te va a desmenuzar. Y dice la historia del sueño que como polvo fue desmenuzado todo el sistema mundial. En Daniel 2:34 explica Daniel el sueño, ahí no es la interpretación, es simple el sueño, pero ya con este antecedente de la roca, de quién es, de qué es, podemos ver, estabas mirando aquella piedra
que fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies. ¿Por qué en sus pies? Porque en el tiempo que venga va a ser el tiempo de los pies. Acuérdate que la imagen es toda una línea del tiempo. Y esos pies de barro cocido con hierro los desmenuzó. Pero fíjate lo que pasa en el 35. Fueron desmenuzados también el hierro, o sea, el imperio anterior, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como el polvo que hay en las grandes planicies, dice como tamo que lleve de las eras del verano, y se los llevó el viento. Cuando hay un sistema caliente con un sistema frío se hace un torbellino, un huracán, y en ese verano todo se vuela, ¿no? Imagínate el polvo, desaparece. Y así dice van a ser, se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno, más la piedra que hirió, fíjate bien, la piedra que hirió la imagen, esta piedra que vino a destruir, con todo lo que había de reinado en los pies, que son 10 personas principales que están levantando a una persona, y bueno, después vamos a entrar un poquito más en los pies, cuando estemos en el capítulo 7, pero lo que quiero decir con esto es que la piedra no nada más va a deshacer el imperio presente, pero va a deshacer toda la ideología que haya sido transmitida de generación en generación, alejándose de Dios. Porque la cabeza es Nabucodonosor o Babilonia. Y la piedra, en el siguiente, podemos ver que la piedra es Jesús. Él es la roca de nuestra salvación, dice la palabra. El rey que lo llenará todo, según el sueño, con su reino, desde el principio, cuando se le notifica, desde el principio cuando vino Jesús, sabemos que Él es la piedra porque a María se le dijo. ¿Qué se le dijo a María? No tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio, ¿no? María era una señorita que nunca había tenido relaciones sexuales, que estaba comprometida para casarse, pero en eso llega el ángel y le dice, Reina Valera, salve muy favorecida, ¿verdad? Pero David habla hoy, no tengas miedo, tranquila, es un gusto venir contigo a comunicarte que vas a ser parte del evento más importante de todas las épocas y se puede decir de toda la humanidad en su pasado y en su futuro. Porque Dios te ha dado el privilegio de que tú vas a llevar en tu vientre y vas a tener un hijo que le vas a poner Jesús. Le vas a llamar Jesús y este niño va a llegar a ser tan importante que lo van a llegar a decir Hijo del Altísimo. Eso le dijo a María. Si no, después lees Lucas capítulo 1. Ahora, si no quieres leer, pues pregúntale a Susano. Desde el 2005 él ha repasado ese detalle y él era el ángel en todos los dramas. Y era un problema porque el ángel nunca dice pipiri pipi. No, o sea, el ángel dice salve muy favorecida. Pero ya cambiamos al ángel últimamente, ¿verdad? Pero eso es lo que le dijo. Y lo que le dijo después es tan interesante porque dice, Dios, de este niño que vas a tener, le dice a María, Dios lo va a hacer rey como David, va a ser rey de todo Israel. David fue el rey de todo Israel, ya después con Salomón se degradó y luego se dividió Israel. Pero él va a juntar otra vez a todo el pueblo y no nada más va a ser rey de todo el pueblo. Dice, gobernará la nación de Israel para siempre y su reinado nunca va a terminar. ¿Te suena? Pues es la piedra. Daniel lo dijo, Daniel a lo mejor ni entendió bien. Isaías lo profetizó, Jeremías lo dijo, Ezequiel, todos los profetas. Pero cuando vas a Daniel ya se acomodan las cosas donde van. Y empezamos a ver sorprendentemente el cumplimiento de la escatología. Qué hermosa es la escatología, a mí me vuelve loco. Yo no puedo predicar mucho de esto porque la iglesia también necesita otras cosas, ¿verdad? Pero yo me puedo pasar predicando todo el tiempo de esto. Hechos es un libro que también acomoda lo del Nuevo Testamento. Si hubiera nada más Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego hubiera todas las cartas
Paulinas y luego las cartas universales. No podríamos nosotros saber cuándo fue Gálatas, cuándo fue Éfeso, cómo, quién escribió, por qué, pero Hechos acomoda todos los hechos, ¿verdad? Y podemos poner en cronología ya en el Nuevo Testamento, con Hechos es la clave. Así Daniel es la clave para la escatología. Pero en Hechos capítulo 4, versículo 11, predicando, dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. Está Juan hablándoles, acababa de hacer un milagro en el nombre de Jesús y resulta que Jesús lo acababan de matar, o a unos años atrás lo habían matado. Pero le dice a los mismos sacerdotes en el templo donde fue juzgado injustamente Jesús, y le dice, este Jesús que ustedes mataron, que ustedes reprobaron, que ustedes dijeron esa piedra no es la piedra donde vamos a fundar nuestra fe, ha venido, dice, a ser cabeza del ángulo. Cuando tú estás echando una casa, ¿verdad? Así le dicen allá. Y la esquina es la zapata, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay otro tipo de construcción, pero la fundación o el cimiento, y le dicen fundación, foundation, ¿verdad? Pero lo correcto es el cimiento, ¿no? Es lo primero que se hace y se planea de acuerdo a lo que vas a construir arriba. Y eso es lo que desecharon, no queremos construir sobre ti. Y dice, la piedra que los edificadores, del versículo 11, han desechado, que ustedes reprobaron, ha venido a ser la piedra más importante, la piedra del cimiento, la cabeza del ángulo. Y dice el versículo 12, ahí está lo importante. Si yo tuviera una Biblia como la que tenía o la que tengo, que ya casi no uso, yo subrayaría esto. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No es que yo esté en contra de los musulmanes, no es que yo esté en contra de los de las vibras o la nueva era, no es que yo esté en contra de los orientales y los pensamientos filosóficos, pero es que yo estoy predicando la verdad de los siglos, no algo que se le ocurrió a alguien o una doctrina de hombres, sino la palabra de Dios, que es la palabra verdadera y que es la palabra de la roca, que la roca hace vivir cuando viene el Espíritu Santo y se hace un rema de logos. Si no me entendiste, quiere decir que Cristo le da vida a la palabra de Dios. Para que ahora entendamos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. I'm sorry, si te ofende, no te estoy mandando al infierno. Si tú no crees en Jesús, tú ya vas al infierno. Yo lo que te estoy es dando la oportunidad de que veas la puerta, que es Jesús. Entonces, velo diferente, yo no estoy acusando a nadie, yo no soy nadie para acusar, si yo estaba peor que tú. Y por la misericordia de Dios estamos caminando sobre la roca. Pero tenemos que entender que no hay otra, es la única. El Salmo, ya se lo había dicho al pueblo de Israel, Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. No hay otra roca que nos salve. La roca que es Cristo, mi roca mía, que es mi castillo, que es donde yo voy a ser un castillo. Él es el que me liberta, es la fortaleza de mi vida, es donde debo poner mi confianza, es quien me protege y es mi escudo, y es que me da fuerzas, no nada más para vivir aquí, pero para ser salvo. Y sabes, cuando viene la pandemia, cuando vienen todas las cosas, Él es mi alto refugio. Me levanta, a veces me da duro y me enseña cosas, porque si está sobre la piedra puede ser quebrantado, pero Dios está en control. Jesús es la base de todo y todos. Ese es el cimiento y nuestras vidas deben de estar en Él. Él debe ser un cimiento para todo lo que hago, no para algunas cosas sí, para otras no. Hay gente que sabe, a veces que puede buscar al pastor, pero tampoco lo busca porque ya sabe lo que le va a decir. Y dice, no hombre, ¿para qué lo busco si ya sé que...
y no lo quiero hacer, ¿verdad? Pero el pastor no es ni importante. Lo importante es que te digan el principio de la palabra de Dios. Y mejor te vas con la comadre Chenchita para que te diga lo que quieres oír. Y como ella es política, muy amable, te va a decir lo que quieres oír. Y te va a engañar y vas a hacer lo que te da tu gana. Pero tú no te engañes. Nuestro cimiento y toda nuestra vida debe estar firme en la palabra de Dios, porque también es la palabra de Dios la que nos da vida. Cuando la palabra viva se hace vida en mí, pues la palabra ahí está. Pero cuando yo la leo y la hago, porque si no la hago no funciona, es cuando se hace vida en mí y es cuando tiene un resultado precioso. Cuando la pongo como mi fundamento, cuando todo lo que hago, lo hago sobre esa roca, pensando en esa roca, y es por eso que Jesús enseñó en Mateo 7:24, fíjate bien, Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, Jesús era la palabra hecha vida, el verbo que se hizo carne, la palabra que vino al mundo, y dice, cualquiera que me oye mis palabras y las hace. Si yo fuera tú y tuviera una Biblia de papel, ahí, y las hace, eso lo subrayaría. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pues hay gente que se agarra subrayando y coloreando y todo, ¿verdad? Pero a mí me gusta nada más ciertas palabras porque me llaman la atención. Y las hace, nada más esas 3 palabras. Y a ese que las hace, entonces le voy a decir prudente, inteligente, sabio. Porque cuando tenga su vida construida en eso, dice el versículo 25, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, imagínate la casa al lado de un río, pero sobre una roca. Golpean contra esa casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aguantó. Hay cristianos que no aguantan. Ay, no me saludó el pastor, me voy a esta iglesia, me voy a otra iglesia. Pues ya ni siquiera tiene que irse, pues están en internet todas. Ayer fui a la isla, allá Campeche, y andaba también en Tuxtla Gutiérrez y en Villahermosa. Todas las semanas voy a Villahermosa, ¿verdad? Pero por la internet. Y ahí ando viajando. El problema es cuando tú te vas a otra iglesia porque estás enojado y no quieres que te diga nada aquí. Y entonces mejor hago lo que dicen allá. Y hasta donde haya un pastor, ahí con los testigos de Jehová, o no sé, ya chamaqueaste. Esos ni primos son. No son hermanos, no son nada de nosotros. Los mormones. Pues hablan de Jesús, pero no creen en Jesús como Dios. Entonces, ¿por qué le he hecho a ellos? Pues porque no tienen la roca. No hacen las cosas sobre la roca. Ven a la roca como alguien igual. Dicen, Jesús es un hombre, dicen los testigos. O peor, dicen los mormones, Jesús es un ángel. No, hombre. Andan bien fuera de la roca. Pero cuando tú estás en la roca, puede pasar lo que sea. Y nada te va a hacer caer. Jesús enseñó eso. Y el versículo 26 viene la contraparte y dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, porque todos oyen la palabra, ¿no? Pero hay gente que no las hace. Primera lectura del Evangelio según San Mateo. Jesucristo fue invitado a las bodas, ¿verdad? Y oyen la palabra, pero no la hacen. Bueno, algunos, otros sí. Igual que la iglesia de nosotros, ¿verdad? ¿Cuándo resulta? Cuando la haces. Pero si le oyes esas palabras, oír la palabra no tiene nada que ver, venir a la iglesia, perdón, no tiene nada que ver.
Dice, pastor, ¿a qué horas empieza la misa? Me dicen. A unos me dicen padre. Digo, pues tuve 3, pero a ti no te conozco. No te parece a la familia. Pero bueno, y les digo, bueno, pues el culto empieza a tal hora, ¿verdad? Pero, el chiste no es venir al culto o sintonizarte por internet. El chiste es que lo que oyes de la palabra verdadera, lo hagas. Ahí yo subrayaría 4 palabras. Y no las hace. Eso es la clave de este versículo 26. No oír la palabra de Dios, sino el oír la palabra de Dios, pero no las hace. Le voy a comparar a un hombre tonto, insensato, torpe. Y bueno, ahí busca después el sinónimo de esa palabra y te vas a encontrar con mucha enseñanza. Pero qué triste, insensato, que no tiene sesos, que edificó su casa sobre la arena, suavecito, fácil, ¿verdad? Edificar sobre la roca cuesta. Edificar sobre la arena cualquiera lo hace, como me gusta, como me sea ahí como vaya queriendo, si no quiero pues no. Y eso no es que voy a estar bien siempre, que voy a estar a gusto, porque estoy edificando fuera de la roca y la roca cae encima de mí. Pero si estoy edificando sobre la roca, a lo mejor voy a batallar, no va a ser fácil, pero voy a estar seguro. Porque cuando desciende la lluvia, dice el 27, vienen los ríos, soplan los vientos y pegan contra la casa, cayó y grande fue su ruina. Eso es lo que pasó con esa persona que construyó fuera de la roca. Entonces Jesucristo es la roca. Sobre él podré ser quebrantado. Me puede cambiar la vida. Me puede cambiar mi voluntad para hacer su voluntad. Pues él no lo va a hacer a fuerza, tengo que querer. Hay cristianos que dicen, tengo llamado, pero no. Decía uno, no voy al campamento porque no me gusta que me manden. O sea, con esa mentalidad no nada más no vas al campamento, no vas a ir al cielo. Y no te estoy juzgando, pero tenemos que hacer la palabra de Dios para estar sobre la roca. O sea, pues ¿cómo? Como yo quiera, no. Como yo quiera no llego ni a la esquina. Puede cambiar la vida a su voluntad. Yo siempre digo, cuando tengas aliento de vida, cuando puedas respirar, y les digo a veces, hagan esto, ¿verdad? Y yo no sé si el Señor está recordando ahora a la gente lo que predica el pastor desde siempre, porque a veces los aburro y dicen, ay, otra vez el pastor haciendo lo del... Para que te des cuenta que estás vivo y que hay chance, todavía tienes oportunidad, no importa cuál sea tu vida, qué hayas hecho, vuelve a Dios, pide perdón, perdona y todo se arregla, súbete a la roca. Pero hay algunos que en estas semanas pasadas han estado y no pueden respirar. Y algunos lo tienen y otros tienen miedo, nada más. ¿Y cuál es el problema? Pues siquiera que te acuerdes de que estás vivo. ¿Te acuerdas cuando hacías esto? Un día no lo vamos a hacer. Y aunque Dios nos recuerde que un día no lo vamos a hacer, no quiere decir que yo en el nombre de Jesús declaro que vamos a salir adelante. A veces pienso, entre más salgan adelante, pues ya al ratito van a venir todos los inmunes ya a la iglesia y vamos a estar felices aquí más tiempo, ¿verdad? No sé cómo va a estar la cosa. Nadie sabe. Estamos en los últimos tiempos. Son cosas inéditas. No sabemos qué va a pasar, pero estás sobre la roca, estás seguro. Nada me va a destruir, ni la muerte me puede destruir, ni separar del amor de Cristo. Podrás enfrentar todo, ¿verdad? Eso es algo que dice ahí. Lo que puse, eso no es palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿verdad? Como quiera. Pero eso es palabra del pastor, dice, podrás enfrentar todo. Descendió la lluvia, ¿cuál es tu lluvia?
¿Cuáles son tus problemas? O sea, ay, mi trabajo, me cae gordo el jefe, me cae gordo los clientes, ay, tengo que trabajar. Esa es la lluvia, de repente nos llueve. ¿Cuál es tu río? Ay, me está dando la enfermedad o la economía está apretándome. O bueno, me siento mal y tengo que trabajar. Y soplaron vientos que tumban todo. ¿Cuál es tu viento? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que viene contra ti? Las tormentas sobre la roca no nos van a derrotar. Eso es así. Porque la piedra que es Jesús, es importante que entendamos, también es un reino. Y es un reino donde el rey es eterno. Y donde los que están ahí, los que estamos en ese reino, aunque todavía no está el reino establecido en la tierra, pero Jesús ya es rey nuestro. Y es un rey que reinará para siempre un día, dice Daniel, y nadie podrá vencer a ese rey, sino que él va a ser quien venza a los demás y va a destruir todos los otros reinos. En Daniel 2:34 dice, estabas mirando, Nabucodonosor, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, esa es la obra de Dios. Hirió a la imagen en sus pies. En este tiempo, cuando se levante esa potencia mundial que a lo mejor América no va a tener mucho protagonismo ahí, Rusia y China van a ser tal vez enemigos, pero en el sistema donde está la Roma antigua, en aquella región, 10 principales presidentes, líderes o reyes, como sea, se van a levantar y van a hacer una unión que no va a ser una unión verdadera, pero van a creer que están unidos, así como creían que Gran Bretaña estaba unido hasta que se salió. Y ahí están. ¿Por qué? Porque es débil ese reinado, aunque es fuerte como el hierro, pero tiene debilidad como el barro frágil, cocido, ¿verdad? El barro no cocido, pues ni siquiera se puede sostener. Y viene en ese tiempo que estamos por ver, viene esa piedra y desmenuza todo el sistema. Y dice el versículo 35, entonces fueron desmenuzados todos los sistemas, dice también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como el polvo que se lleva en el tiempo del verano, el aire, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. En ese momento se va a establecer el reino de Dios en esta tierra. No fue en el tiempo aquel que se quiso establecer, pero los judíos no quisieron. Porque Mateo capítulo 3, versículo 1 dice, en aquellos tiempos vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. El Bautista era el profeta que iba delante de Jesús cuando venía a establecer su reino para los judíos. Y decía, fíjate bien la predicación de Juan el Bautista, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No predicamos tan diferente hoy. Jesucristo predicaba así. En Mateo 4:17 dice que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba cerca. Era Jesús. Nuestra predicación no es para establecer un reino, sino para anunciarlo. Si tú no sabes de qué predicar, predica de esto. Nuestra predicación es para, yo no voy a establecer un reino, yo no voy a ir a quitar ahí a la Casa Blanca al que esté, ni voy a ir a la Unión Europea a decir que están mal, que yo voy a... No, hombre, pues te dan una cachetada. Como el que una vez le sacaron una ametralladora, ¿no? Dijo, no, hombre, yo con una cachetada tengo para que estas balas, ¿verdad? Pues no podemos hacer nada en contra de esos poderes. Jesucristo no nos mandó a derrotar poderes, ni a tomar poderes políticos. Nuestra predicación no es para establecer un reino, sino para anunciar el reino de Dios, para invitar a la gente a que se salga del reino del mundo, para entrar mientras esperamos la manifestación del Rey de Reyes. En Lucas 10:8
El Señor Jesucristo le daba instrucciones a sus discípulos y les decía, en cualquier lugar donde entréis, en cualquier ciudad, y los reciban, coman lo que les ponga delante. Sanen a los enfermos que en ella haya. Díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Eso es lo que anunciamos. No establecemos el reino, pero se acercó. Si quieres meterte, aquí está, cerca, métete. Es posible por medio de Jesús. Más, versículo 10, en cualquier ciudad donde entres y no te reciban, sal de ella y te sacudes, dice el versículo 11, el polvo de esta ciudad que se ha pegado en tus pies, como diciendo yo ya cumplí, no me recibieron. Tampoco te pongas tan dramático. Ay, no me recibieron, Señor, mi ministerio es un fracaso, esto no quieren. No, o sea, el Señor no te mandó a convertir a nadie. Tú no eres mago. Tú eres cristiano. El Señor te mandó a anunciar el reino de Dios. Y cuando el Señor te dé gente, entonces tampoco te pongas tan feliz. Eso es para responsabilidad, para guiarlos. Pero esto sabed, si te rechazan, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿A quién? A los que te recibieron, ¿qué le dijiste? El reino de Dios está cerca de ustedes. Y a los que no te recibieron, te vas. Pues no es tu problema. Tú no vas a convertirlos, pero sí les vas a decir, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. O sea que el éxito de la predicación no es que se convierta la gente. Claro que queremos eso, ese es el objetivo, pero el éxito es predicar donde Jesús te mandó a predicar. Porque el reino aún no se ha manifestado en el mundo y entonces ahorita es el tiempo de la estatua todavía. Y lo que estamos haciendo la iglesia es vivir un reino espiritual donde va a entrar todo el que se deje, y ese es nuestro trabajo, predicar. Un reino que aún no se ha manifestado a todo el mundo, porque estamos en el tiempo de la estatua, el tiempo de la iglesia, tuyo y mío, el tiempo de la gracia, donde el Señor Jesús gratis nos da salvación, el tiempo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo nos ayuda para ir, para ser guiados, no nada más para predicar, pero para que el que le estoy predicando también reciba. Entonces todo lo hace Dios, no lo hago yo, pero yo tengo que estar dispuesto a predicar el reino de Dios con diligencia. Debemos ser diligentes. Tienes que ser diligente. Él fue como la piedra al santo monte, Jesús. Cuando murió, ascendió a la diestra del Padre. Estoy hablando de hace 2000 años, aproximadamente, todavía falta 2000, no sé. Pero Dios mismo establecerá el tiempo, o más bien establecerá en su tiempo el reino de Dios, cuando Dios le diga a Jesús, aquí está tu cetro, aquí está tu corona material, y con ese cuerpo físico vas a descender y vas a establecer tu reino físico. Ahorita estamos en un reino espiritual. Por eso Jesús, muchas veces estudiamos una parábola que se llama la parábola de las 10 minas, en Lucas capítulo 19. Y nos enfocamos mucho en que tenemos que ser diligentes, que tenemos que utilizar todo. Eso es una buena enseñanza, excelente. Pero muchas veces no nos damos cuenta de cómo empieza la parábola. Y la parábola empieza así, capítulo 19, versículo 11, dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y fíjate bien, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría. Por eso los discípulos le decían al Señor Jesús cuando ya se estaba despidiendo antes de ascender, ¿cuándo vas a establecer tu reino? Aquí con Roma ya no aguantamos a los césares, nos persiguen, nos sacan impuestos, nos quitan a los jóvenes para el ejército y somos sus... O sea, ya vas a establecer tu reino y dice Jesús, no, it's not your business. ¿Verdad? No te toca a ti saber cuándo. Y ellos pensaban, fíjate bien, dice el 11, que el reino se manifestaría ya inmediatamente. Y entonces dijo pues, versículo 12,
No vamos a estudiar la parábola, pero fíjate bien lo que dice, cómo introduce la parábola, porque pensaban que el reino de Dios ya se iba a manifestar, para que tú sepas que no debes de andar pensando que vas a establecer el reino de Dios, eso lo va a hacer Cristo. Y dijo pues, un hombre noble, ¿quién es el hombre noble en la parábola? Pues Jesús. Un hombre noble se fue a un país lejano, ¿para qué? ¿Para qué? Para recibir un reino. Mientras dejó a su raza trabajando y les dio con qué. Si dices, yo no tengo con qué, hazle así. Si tienes con qué, todavía tenemos que trabajar y Dios nos va a proveer. Pero Él se fue para recibir un reino y ¿qué? Y volver. Cuando reciba el reino, nos sirve un poquito adelantarnos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 va muy ligado con el 2 y no vamos a estudiar el 7 ahorita, pero fíjate bien lo que pasa y que tiene que ver con esto en el versículo 13. Daniel 7:13 dice que había visto una visión y dice, miraba yo en la visión de noche y he aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, venía Jesús, que vino hasta el anciano de días. No es que fuera un pariente mío, aquí es Díaz sin Z. Es el Señor Dios Todopoderoso, dice, y vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Llegó hasta la presencia de Dios. He aquí voy a preparar morada para vosotros en el cielo. Voy a estar a la diestra del Padre intercediendo por ustedes. Está estableciendo su reino espiritual. Y dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Porque después de 1000 años ya se va a establecer una ciudad de oro y simplemente va a quitarse todo lo demás y va a seguir el reinado para la eternidad. Entonces, nuestro trabajo es mientras dar testimonio de esta verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de un reino y su rey eterno. Dar testimonio como Él lo hizo mientras vivía en la tierra. Él nos lo enseñó. Juan capítulo 18, versículo 36. Jesús ya a punto de ser crucificado, acusándolo injustamente, y Él en lugar de defenderse, de salvar su vida, de ejercer sus derechos, de pedir un juicio justo como muchas veces nosotros lo hacemos, fue guiado por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Acuérdate que en el Getsemaní oró para hacer la voluntad de Dios y no la de Él, y respondió. Él podía invocar ángeles y venían y destruían a los ejércitos romanos con todo y Pilatos, el piloto. Poncho el piloto decían allá, Poncio Pilatos, y le dice, mira Pilatos, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, para que yo, no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato, entonces ¿eres rey o no eres? Pues ¿en qué quedamos? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, como diciendo, ¿me reconoces como rey? ¿Te vas a convertir aquí al cristianismo? Y dice Jesús, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En conclusión, la pregunta es, ¿oye su voz? Porque todo aquel que es de la verdad, oye su voz. Y si no la oyes bien, hoy vamos a orar para que la oigas, para que te subas a la roca, porque la roca es Cristo. El Hijo es la piedra. En español como que no funciona mucho esta ecuación o esta tablita, pero en español roca e hijo no se parecen, ¿verdad que no? Pero en inglés como que sí, ¿no? La roca, stone, is the sun.
¿Por qué lo puse en inglés? Porque en inglés sí checa y ustedes son gringos. Pero en hebreo, que es el idioma importante, tiene mucho que ver. Eben es piedra y Ben es hijo. Lo que quiero decir con esto es que por muchas partes, por muchas confirmaciones y muchas más que no podríamos decir porque es una predicación que generalmente quiero que te tarde menos de 1 hora y nunca lo logro. Bueno, casi sí, ¿verdad? Pero ahí vamos. Jesucristo es la roca, pero Jesucristo es el reino también. Hace 2000 años el reino vino en persona, Jesús. Pero solo los que creen en Él hoy pueden entrar. Y desde ahora tenemos el privilegio parecido al de María, ¿sabías? Salve muy favorecida. Tú vas a traer un niño y lo vas a poder presentar a la humanidad. Qué privilegio tan grande el que tenemos de presentar a la humanidad a Jesús. Si pensabas que nada más María tiene ese privilegio, claro que fue muy favorecida, una mujer que yo admiro, yo creo que siempre voy a admirar, no la voy a adorar, pero le voy a preguntar, ¿qué sentiste? ¿Cómo era tu relación con tu hijo? Porque eso me interesa, porque amo al hijo. Los chismosos no, esos, oye, ¿y con quién se quedó la carpintería finalmente? Pero los que amamos a Jesús nos interesa todo lo de Jesús. Y desde ahora puedo presentar a Jesús. Pero sabes, no te quedes en el mundo. El valor decrece. Fíjate bien, la estatua así es. El mundo así es. De oro, de plata, de bronce, de hierro, de barro. Cada vez vales menos en el mundo. Cada vez nos hundimos más en nuestros pensamientos mundanos. La fuerza aumenta, la violencia aumenta. El oro, aquel oro fino que era muy intelectual, que valía oro, se fue degradando hasta que ya era tierra, prácticamente barro. El peso y la densidad también decrecen. Fíjate bien, ¿cómo construyes una estatua? Poniéndolo más pesado arriba. O sea, el peso del oro es mucho más pesado que la plata, que el bronce y obvio que el hierro. Y la pones sobre, así construye el mundo, sobre barro con hierro, frágil. Por eso ese sistema no puede prosperar. No pienses que haciendo tu voluntad y haciendo lo que tú quieres vas a prosperar. No pienses eso, te estás engañando. Tienes que cambiar. Tienes que poner tu mente, tu corazón, tu voluntad a los pies de Cristo para que Jesús, humillado, te ponga sobre la roca y puedas tener éxito. Pero nada del mundo te va a servir. Nadie inteligente construye así. El sistema no puede durar. La imagen es un ídolo. Ese es un ídolo que Dios le permitió a Nabucodonosor decir: no sirves. No servirá nada de lo que haga la humanidad. Por eso cuando vas a votar, a veces si te guías por el Espíritu Santo, no votas por el mejor, votas por el menos peor. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entendemos que todos van a fallar, por eso no metas las manos al fuego por nadie. Pero sepa una cosa, dice el Salmo 27: estos del mundo confían en carros y aquellos en caballos, la fuerza, la intelectualidad, las estrategias mundanas. Pero nosotros los cristianos, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria y nos vamos a apoyar en Él. En el mundo no vamos a encontrar más que sistema incongruente, devaluado, cada vez peor. ¿Sabes? La cabeza de oro, aquella cabeza gobierna, porque la cabeza así es. Y el sistema de Babilonia ha contaminado al mundo entero. Jeremías 51:7 lo decía desde el principio. Era de oro Babilonia.
Dice la palabra de Dios, Pablo dice, nosotros somos como unas vasijas de barro que tienen oro adentro, para que Dios se lleve la gloria. Lo de adentro es oro, pero lo de afuera, pues somos barro, somos personas, nos equivocamos, tenemos defectos. Dicen que los cristianos somos bien hipócritas, pero es por eso, porque sabemos pedir perdón, sabemos equivocarnos y queremos cambiar, y a veces no lo logramos, pero lo importante es estar ahí. Pero Babilonia y el mundo hacen las cosas al revés. La copa era de oro, pero lo que tenía dentro era veneno. Eso es lo contrario de lo que hace Dios. Por eso Dios nos transforma para ser quebrantados, pero vamos a ser usados para su gloria. Y dice el 51:7, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. Envenenó, dice, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Ese veneno de Babilonia se ha pasado a toda la humanidad. El estilo de Babilonia afecta a la sociedad. No conocen a Dios y no lo reconocen. Nabucodonosor lo podemos ver en el libro de Daniel. Una y otra vez se le presentaba a Dios y una y otra vez se olvidaba de Dios. La gente oprime a la gente que ama a Dios. Hay veces gente te odia nada más porque amas a Dios. Y dice, tú te crees muy santo, tú me juzgas. No estamos juzgando a nadie, pero ya caemos gordo con el simple hecho de que queremos hacer las cosas bien. Y viene la opresión, porque van en contra de los principios de Dios. Van a buscar su propia gloria. Es una sociedad altamente humanista. Dicen que el número 666 es del diablo. No es cierto. Y su número es número de hombre. Ahí no está el diablo. Ahí está la decisión del hombre de ser primero yo, 6, y luego yo, 6, y al último yo, 6, 6, 6, 6, donde no hay lugar para Dios, donde no hay lugar para pensar en nadie. Cuando la palabra de Dios dice, ama a Dios por sobre todas las cosas. Número 7, ámate tú también, y así como te amas tú mismo, ama a tu prójimo. Esa es la verdadera manera de vivir. ¿Y cómo puedo vivir eso? La roca es la solución. Por eso es tan importante para mí que entendamos la última parte del sueño, porque es lo que vamos a vivir nosotros. Todo lo demás ya pasó. El mundo tendrá un fin, y el fin es establecer un reinado que ponga el ejemplo, un reino perfecto. Y cuando pase eso, va a haber en el cielo un gran gozo, y dice Apocalipsis 18:2, que se va a oír una voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Pues no era un imperio romano resurgido, pero lo que cayó fue todo el sistema humanista, todo el sistema que negaba a Dios desde el principio. Y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Claro que es muy atractivo el mundo, pero vamos a oír otra voz del cielo que decía, salid de en medio de ella, pueblo mío. Hay gente allá que ama a Jesús, pero que necesita que tú vayas y le digas, es por aquí, aquí está la puerta, aquí te subes a la roca, aquí entregas tu voluntad y es quebrantada, pero anímate, eso es para bien. Cambia tu manera de pensar. Sé papá de esos que el Señor les dice, salid de ella, pueblo mío, porque para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis de sus plagas. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? ¿Sabes cuál es el propósito de todo esto? El propósito de la profecía, el propósito de estudiar los últimos tiempos. Porque esto dice la palabra de Dios que nos anima. Y yo necesito que la gente se anime allá en la casa. Ahí donde estás viéndome. Si tienes pantalla grande ya viste mis arrugas. Porque suda uno, se ve todavía más feo. Me pongo traje a ver si me veo mejor. Lo de menos es cómo me vea yo. Escucha esto. La palabra de Dios dice en Romanos 15:4,
Porque las cosas que se escribieron antes, hemos visto todo lo que escribió Daniel y muchas cosas de salmos y que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, ahí subrayaría esas dos palabras yo, tengamos esperanza. Hay esperanza, no importa qué estés pasando. Yo no sé si ya te dio, o yo no sé si te va a dar, pero lo que sí sé es que vamos a cumplir el propósito de Dios si estamos sobre la roca, y vas a salir adelante en el nombre de Jesús. Hay un porcentaje de personas asintomáticas y yo oro para que toda la iglesia sea de ese porcentaje, porque hay otro porcentaje más importante de personas que se van a ir con el Señor Jesús, y yo oro siempre para que esas personas seamos nosotros también. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Padre, ayúdanos, ora conmigo y dile: Señor, ayúdanos a estar sobre la roca. Que en el nombre de Jesús nuestra iglesia, Señor, sea iglesia de personas firmes, paradas sobre la roca, donde ninguna lluvia, ningún viento, ningún río que golpee contra nosotros nos tumbe de arriba de la roca, Señor. Porque aunque podemos morir, nunca nos vamos a bajar, Señor, de tus principios, de tu amor. Nada nos puede separar de ello, y queremos estar contigo para siempre. Y que en el nombre de Jesús, a través de tu palabra, Señor, tengamos esperanza, Señor, y la esperanza nos ayude a vivir y a cambiar, a aguantar, Señor, cualquier cosa que venga y hacer tu voluntad, Señor. Porque quien oye de esta palabra y la hace será comparado a una persona inteligente, Señor. No hay nada más inteligente que amarte y que hacer tu voluntad. Ayúdanos a hacerlo así, Padre. Y en el nombre de Jesús, Padre, bendigo, Señor, a la iglesia. Bendigo a las personas que están escuchando esta palabra. Si alguien no te conoce, Señor, que reciba esta palabra, Señor, recibiéndote a ti, Señor, la roca eterna. Que en el nombre de Jesús tú hagas en su corazón algo, Padre, y que pueda, Señor, él contactarse, Señor, por medio de inbox o como sea con nosotros, para poder, Señor, ocuparnos de esa preciosa vida donde quiera que se encuentre y poder ministrarlo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a la iglesia, bendice a tu pueblo donde quiera que se encuentre. Padre, bendice a la iglesia en Venezuela, en México, acá en Estados Unidos, a cada MCI, a cada pastor, a cada miembro de las iglesias, Señor. Y Padre, los que están enfermos, Padre, yo te pido que les des fuerza, que uses tu poder y las bendiciones, Señor, y los beneficios de la cruz del Calvario para que puedan salir y ese sistema inmunológico pueda ser reforzado por tu Espíritu Santo para que ellos salgan adelante, Padre, en el nombre de Jesús, que hay mucho que hacer, Padre. Ayúdanos a levantarnos, a seguir trabajando para ti. Bendice a los enfermos, quita toda enfermedad. Reprendo en el nombre de Jesús la enfermedad, aún los síntomas, Señor, quítalos en el nombre de Jesús. Y Padre, bendice, Señor, sus economías, bendice, Señor, sus relaciones familiares, bendice, Señor, sus vidas, y que prosperen en todo así como prospera su alma. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.